Un hombre que hizo milagros, resucitó muertos, curó enfermos, hizo profecías. Te contaremos la historia de un gran hombre que marcó la historia de Colombia y de América, San Pedro Claver, el apóstol de los africanos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy importante, un santo que tenemos la gracia de tener aquí en Colombia con nosotros. Su cuerpo reposa aquí en Colombia y pues para nosotros es una alegría porque de él se habla mucho, se comenta, su nombre se pone en instituciones, en lugares, pero no conocemos realmente su vida. Y pues es de vital importancia porque es un ejemplo y es patrono de Colombia. Para eso pues tenemos aquí con nosotros al hermano Francisco Tobón. Salve María, hermano Francisco. Salve María, gracias por invitarme de nuevo a este podcast de los consagrados. Fenomenal. Para nosotros es una alegría porque pues ya están las historias del hermano Francisco, ¿no? Todo lo que usted nos ha comentado, a todos los que nos ven, nos acompañan, pues nos va llenando de ejemplos, ¿no? De santos a lo largo de la historia. Y pues el de hoy es muy especial. No sé si usted de repente, pues creo que sí, ha tenido la gracia de estar ahí con él, ¿no? Sí, claro, hemos estado ahí frente al cuerpo de San Pedro Claver, que bueno, actualmente está momificado, pero estuvo mucho tiempo incorrupto, ¿eh? Por lo menos a los 2 años que lo trasladaron de la tumba original, lo encontraron incorrupto, ¿no? Y el tiempo que estuvo siendo velado, que acudieron, pero toda la ciudad pasó por sus pies, toda la ciudad de Cartagena, y el cuerpo siempre flexible, le movían los brazos porque todo el mundo quería besarle las manos y todo al cadáver, ¿no? Y así estuvo como 1 día y medio que estuvo ahí en velación, 2 días prácticamente. Qué impresionante. Realmente un santazo, como se dice, un santazo. Pero bueno, quiero que nos cuente un poco más, a ver, un abrebocas de su vida. Un milagro así que diga, wow, que nos mantenga aquí en el programa, así hasta el final. Bueno, sí, es un santo completísimo, porque es una cosa impresionante. O sea, un gran místico, un gran apóstol, hizo cantidad de milagros impresionantes, pero cantidades, lo que la iglesia, el título que se le da a una palabra griega que a algunos les suena raro, pero esa es la palabra exacta, es un taumaturgo, que una persona que hizo muchos milagros, ¿no? Dios hizo muchos milagros a través de él. Y bueno, ahí, pero un número incontable de milagros para narrar aquí. Pero hay uno muy bonito que le estaba comentando ahora que, estando muy joven en la comunidad, había un libro así con algunas anécdotas de santos, y me acuerdo que la que más me impresionó fue esta que les voy a contar de él. Se me quedó muy grabada. Y era que, bueno, él vivía ahí en Cartagena en la época de la colonia, ¿no? Siglo XVI y XVII. Y él, como todos saben, pues él fue el gran apóstol de los negros, que eran los esclavos que traían, y felizmente por toda la decadencia del Renacimiento en Europa, la esclavitud que la iglesia la había abolido, que en todos los pueblos de la antigüedad había existido la esclavitud. Europa, la civilización cristiana fue la primera civilización en la cual se erradicó la esclavitud. Pero por la decadencia volvió a aparecer la esclavitud, y era el comercio que hacían sobre todo los portugueses, también los españoles y holandeses e ingleses, que traían los esclavos de África, que además ya eran esclavos, ¿no? Que todos ellos eran esclavos de sus caciques. Los caciques de África los vendían. O sea, los de su propia tribu. Los mayores comerciantes eran los que los vendían allá, que eran los caciques de ellos, los vendían a los europeos. Un horror, o sea, y más horrible que católicos los compraran y los trajeran aquí a revenderlos, o sea, terrible. Y la manera como los trataban, de una manera inhumana, y solo pensando en el dinero, y en fin, una tercera parte morían en el trayecto, en esos barcos, una cosa terrible. Pero entonces, bueno, Cartagena era un centro de ese comercio, que habían unos pocos puertos que tenían la licencia de España para comerciar los esclavos. Cartagena era la única en el continente suramericano. Entonces de ahí iban para todo el resto de Sudamérica. Entonces y el apostolado de él se consagró. Cuando él se ordenó sacerdote, en su acta de ordenación, él escribió abajo: esclavo de los esclavos africanos para siempre. O sea, él
se consagró como esclavo a los esclavos. Ya lo tenía muy claro él desde... Sí. Entonces, su apostolado fue principalmente con ellos, no solo con ellos, que es una de los mitos que existen. Sí, los mitos que hay, que solamente hizo apostolado con ellos, pero bueno, sobre todo con ellos, claro. Entonces, hay un hecho muy bonito de los miles que pues, vamos a ver cuánto alcanzamos a contar. Pero iba por esas, ya tenía fama de santo, ¿no? Todo el mundo lo veneraba y entonces iba por una de las calles así de esa Cartagena colonial que gracias a Dios todavía existen las construcciones y la han reconstruido mucho, esas calles estrechas, estilo andaluz, con balcones y la ciudad amurallada. Entonces iba por una de esas calles y de repente ve una negrita llorando, sentada ahí en una esquina, sentada ahí en el muro de la calzada, llorando a mares. Entonces él se acerca, pero ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Era una esclava, claro, que le había mandado la patrona, le había mandado a comprar los huevos. Entonces ella llevaba la canasta de huevos, se tropezó y todos los huevos se le rompieron. Ay, entonces estaban todos los huevos rotos. Bueno, hay un dicho que dice que uno se puede sentar a llorar sobre los huevos rotos. Pero cuando uno se le rompe los huevos, pues bueno, además ella estaba llorando porque iba llegando de la patrona y seguramente le iban a pegar, pues los trataban muy mal, le iban a castigar, bueno. Entonces ella llorando, desconsolada. Ya eso era al final de su vida, que él andaba con muleta, usaba una muleta para ayudarse a caminar. Y entonces le dijo, no, pero no llores más, pues recoge los huevos rotos. Entonces ella lo miró así extrañada, porque va a recoger los huevos rotos, ¿por qué va a recoger unos huevos rotos? Ya no sirve para nada, ¿no? Sí. Entonces él cogió con la muleta y empezó a tocar cada huevo roto, y tocaba el huevo roto y ¡pium! El huevo se recomponía. Y se reconstruía el huevo. Y tocaba el otro y ¡pum! El huevo se recomponía. Y ahí la negrita los iba recogiendo. A poner el huevo y se le quedó toda la canasta reconstituida. Y la negrita se fue contenta y le agradeció y se fue toda alegre, sonriente. Qué impresionante. Un hecho muy mínimo, o sea, no es un grandísimo milagro, pero muy bonito ese corazón bondadoso de él. Y que con ese corazón bondadoso fue que él se ganó a los negros, y no solo a los negros, a muchos otros, porque no solo hizo apostolado con ellos. Convirtió a todos. Qué impresionante. Pero bueno, antes de empezar, justamente, cuéntenos un poco de la vida de San Pedro. O sea, él vive en Colombia, pero ¿él de dónde era? Bueno, él era catalán, Cataluña, ahí en España, y él nació en Verdú, una población de Verdú. Y fue a estudiar con los jesuitas en Barcelona y entró a la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, que no llevaba mucho tiempo fundada. Había sido fundada, no sé, 40, 50 años atrás, porque siglo XVI. Y él vivió a fines del siglo XVI y comienzo del XVII. Y entonces entró a la Compañía de Jesús y lo mandaron a hacer parte de sus estudios a Palma de Mallorca, en las Baleares. En las Baleares. Y ahí conoció un santazo que fue como que su maestro espiritual, San Alonso Rodríguez. Qué interesante, porque era un hombre que había sido casado, tenía hijos y había quedado viudo. Y después de quedar viudo, entró a la Compañía de Jesús. Y quizás por el hecho de haber sido casado antes, no fue hermano, sí. Nunca le ordenaron sacerdote. Y le pusieron una función la más humilde, que era ser el portero del convento. Entonces él era el portero ahí en el convento. Y bueno, ya era un hombre mayor, claro. Y San Pedro pues era un estudiante, jovencito, pero era un santazo, gran místico. Eso tenía robos, tenía revelaciones, tenía éxtasis, impresionante. Y un hombre muy sabio y un gran maestro de la vida espiritual. Entonces él era, sin serlo oficialmente, era una especie de director espiritual de todos los novicios que estaban en formación. Y bueno, San Pedro claro, fue su principal discípulo, ¿no? Entonces tenía conversaciones larguísimas con él le iba enseñando de vida espiritual, de santidad y sobre todo el ejemplo, la santidad que él irradiaba y una cantidad de consejos. Incluso San Pedro Claver guardó toda su vida un libro manuscrito de San Alfonso. San Alfonso le iba escribiendo algunas enseñanzas, consejos para él.
Y él lo guardaba, hacía meditaciones. Él cargaba reliquias de San Alonso, estando él él no vivo. era santo, ¿no? Estando vivo, él fue canonizado junto con San Pedro. O sea, los San canonizaron Pedro juntos. Clavel, los canonizaron juntos en el siglo XIX, León XIII. Qué impresionante. Pero él aún así ya veía la santidad de San Alonso y la guardaba sus cosas. Hizo milagros con las reliquias de San Alfonso, curó, Qué impresionante. hasta resucitó un muerto con las reliquias de San Alfonso. San Alonso. San Alonso, sí. San Alonso, Alfonso es usted. Sí. Tiene que ser San Alfonso, pero ese es San Alonso. Y o sea, le tenía devoción en vida. Sí. Y difundía la devoción a él. Y le rezaba y cargaba reliquias de él que estaba vivo allá en España todavía. De hecho, es que es impresionante. Doctor Plinio llegó a comentar que él convirtió su silla de portero en un trono de sabiduría. Lindísimo. Porque él hacía apostolado y aconsejaba, veía que alguien estaba desanimado, solo en su función de portero. Se veía que alguien estaba desanimado, llegaba, lo aconsejaba, y así convirtió y pues edificó a muchos, toda esa generación de jesuitas, que muchos son santos. Y no sé, hermano Francisco, usted me corregirá. Siempre escuché que San Alonso Rodríguez tuvo una visión, él era muy místico y en una de sus visiones místicas tuvo una visión que él veía un grupo de negritos, de africanos, agradeciéndole. Y le agradecían y al inicio no entendía el por qué, pero después tuvo una emoción muy fuerte del Espíritu Santo que le decía que él debía como encaminar misioneros para América. Y ahí es que se da como esa vocación, ese llamado de San Pedro Claver justamente. Claro, él fue el que le aconsejó que viniera a América a hacer apostolado con los esclavos negros. Y él ahí habló con los superiores y tal, y al final lo mandaron. Pero hay dos hechos bonitos con San Alfonso que recuerdo. Bueno, los hechos son similares, pero en una ocasión, en varias ocasiones, fue así, que estaban conversando y San Alonso estaba explicándole cosas de la Santísima Trinidad, de la Virgen, de los ángeles, del cielo, en fin, y entraba en éxtasis. Entonces San Pedro se quedaba así encantado viéndolo en éxtasis, y San Pedro también entraba en éxtasis de ver al otro en éxtasis. También. Impresionante. Y una de esas ocasiones fue en un lugar, iban caminando, yo no recuerdo el lugar cuál era, pero ahí en Cataluña. Ah, no, perdón, eso es en Mallorca. En Mallorca. Claro. Bueno, San Ignacio en algún momento había pasado por ahí, porque estaban los dos juntos. O sea, San Alonso con San Pedro. Y San Alonso enseñándole cosas. Entonces pasaron por ese lugar y ahí San Alonso le contó a San Pedro, su discípulo, le contó un hecho de San Ignacio que había sucedido en ese lugar. Entonces que San Ignacio cuando pasó por ahí, había un convento de unas monjas y unos muchachos irreverentes estaban molestando a las monjas y escandalizándolas con quién sabe qué vulgaridades decían o qué lo que fuera. De San Ignacio español no se aguantó y los increpó a los muchachos esos que respetaran y en fin, les cantó la tabla. Y ahí los dos tipos se endemoniaron y agarraron a San Ignacio a palo. Lo agarraron entre varios y le dieron una garrotera. Y San Ignacio feliz, contento porque estaba sufriendo por nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante. Cuando recibía los garrotazos. Y ahí contándole eso, entró en éxtasis San Alonso, perdón. Entró en éxtasis y San Pedro también entró en éxtasis en ese lugar. Los dos recordando la escena. Recordando la escena de su fundador, ¿no? Que ellos eran jesuitas, San Ignacio. Entonces ahí él vino a América y llegó a Tunja. Estudió un tiempo en Tunja, luego lo mandaron a Bogotá, la capital. Tunja es una ciudad que queda como a 150 kilómetros de Bogotá. Ahí lo mandaron, una ciudad muy antigua también. Ahí lo mandaron a Bogotá. En Bogotá terminó sus estudios, estuvo en el Colegio de San Bartolomé, que hasta hoy en día existe, estudió ahí y fue ordenado en Bogotá. Pero él tenía problemas del pecho, de respiratorios y tal, y por eso lo mandaron a un lugar más cálido, lo mandaron a Cartagena, en la costa Caribe. Ahí llegó a Cartagena y ahí tuvo la dicha de conocer a otro hombre santo, en fin, no ha sido canonizado, pero murió en olor de santidad. Ya me olvidé ahora el nombre, bueno, Sandoval, el padre Sandoval, que era, en fin, como buen jesuita, era un hombre erudito y sobre todo virtuoso, ¿no? Que es lo bonito. Sobre todo virtuoso, pero muy erudito, como es propio de los discípulos de San Ignacio, que ya estaba dedicado al apostolado de los negros. O sea, San Pedro no lo comenzó. Ya el padre Sandoval ya había, y había hecho todo un estudio, pero científico, un tratado
prolijo sobre las distintas razas de los esclavos que traían. De los africanos. Eran como 40 etnias. Claro, que venían de distintos países, ¿no? Claro, les iban trayendo. De Angola, de Etiopía, en fin, de muchos países de África. Y entonces él había escrito un manual, pensando en los otros apóstoles que trabajarían con ellos, y un estudio así étnico, lingüístico, estudiando, describiendo la cultura de cada, porque eran pueblos distintos. Entonces la cultura de cada uno, las tradiciones que cada uno tenía, las religiones que cada uno tenía, la psicología de cada uno, para eso facilitar el apostolado, porque uno tiene que adaptarse a esas circunstancias, claro, de con quién va a ser apostolado, conocer su psicología, sus principios, su cultura, en fin. Entonces era un manual que se llama en latín, era el título, que era el Tratado de la Salvación de los Etíopes, claro, africanos. De los africanos. De la salvación de los africanos, es el nombre del manual. Entonces San Pedro fue discípulo del padre Sandoval y con él fue que, digamos, le descubrió su vocación, que bueno, ya San Alonso, claro, le había dicho, ¿no?, que era dedicarse a estos negros a los cuales se consagró como esclavo al apostolado con ellos. Hermano Francisco, hay un primer mito ahí que pues creo que muchos lo tendrán y bueno, inclusive personalmente también uno, claro, escucha a San Pedro Claver y tal y uno dice, bueno, es que como la iglesia era clasista, él rompió con eso y ahí él fue a hacer apostolado con los esclavos, con los más pobres, en contra de toda su orden, en contra de la iglesia, pero vemos que no es verdad, porque justamente ya había todo un camino ya trazado y la iglesia sí buscaba esas almas y ellos lo estaban haciendo. Sí, es un problema complejo que, digamos, para tratar ese tema tocaría hacer un podcast solo sobre eso, todo el asunto de la esclavitud y tal. Como yo dije, eso fue a causa de la paganización de Europa, que se cayó en el esclavismo. Y cuando y la iglesia también tiene experiencia y esas cosas no se solucionan simplemente con una excomunión al que tenga un esclavo. Eso, cuando una mala costumbre está muy arraigada, hay que usar la guerra, sí, pero también la diplomacia, o sea, lo que sea efectivo, ¿no? Y la iglesia hizo esfuerzos enormes para proteger a los indígenas, que también fueron muy maltratados, y a los negros africanos. La iglesia siempre estuvo en contra, nunca lo aprobó, pero como era una realidad, había que tratarla con diplomacia, no era así tan simple. Entonces la iglesia lo que hizo fue dulcificar la condición de los esclavos, influenciar sobre los amos, digamos, de los esclavos para que los trataran humanamente, y lo más importante era que no voy a defender ese comercio espantoso, sí, terrible, pero el mayor don para una persona es la fe católica, claro, es el camino de la salvación. Entonces, al fin y al cabo, ellos vinieron del paganismo, que además, paganismo por no decir satanismo, porque el propio San Pedro Claver les decía claramente, cuando los bautizaba, los convertía, y usted no puede seguir con esos rituales que ellos tenían de sus ídolos y sus religiones. Decía, esos son cosas todas del demonio, incluso les cambiaba los nombres originales, decía, esos nombres que usted tiene son nombres de demonios, y cuando los bautizaba les cambiaba el nombre, les ponía un nombre católico, digamos. Entonces, era muy español, decía las cosas pan, pan, vino, vino, ¿no? Entonces es una interpretación equivocada, ¿no? Como de lucha de clases, de que entonces eran los oprimidos y la iglesia se alió a los oprimidos contra los opresores. Mire, nuestro Señor Jesucristo vino para todas las clases sociales. Y hay vocaciones para todas las clases sociales y la iglesia es universal, no solo la universidad de los pueblos, de las clases. No es solo la universalidad de los pueblos, sino la universidad de las clases. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre como pobre, nunca tuvo un centavo en el bolsillo, pero era amigo de la familia más rica de Israel, que eran Lázaro, Marta y María, y era el heredero del trono de David. Claro. Él era el heredero del trono de David. Era el rey, o sea. Y San José era de la casa de David, el heredero era San José, pero fue carpintero. Sí. Que además no era un carpintero ahí de esquina, ¿no? Era un ingeniero de la época. Claro. Pero bueno, era carpintero, sí, era un trabajador manual, está bien. Entonces, para todo, o sea, Dios no excluye a nadie y Dios quiere salvar a todos. Y eso es muy lindo porque San Pedro Claver lo tuvo muy claro y lo aplicó en su vida. Él, claro, se consagró específicamente al apostolado con los negros, claro. Eran en ese momento los más abandonados, los más sufridos, todo. Y además, los que más necesitaban de la conversión eran paganos,
bautizarlos, traerlos al seno de la iglesia, beneficiarse de la gracia, de la salvación que nuestro Señor compró en la cruz, claro, el acceso a los sacramentos, en fin. Pero no era exclusivista. San Pedro hizo apostolado con convirtió cantidad de protestantes. También, aparte. Claro, porque Cartagena fue atacada varias veces por piratas. Claro, la historia de Blas de Lezo. Ingleses, holandeses o franceses calvinistas, que no eran católicos. Y era un puerto, entonces venía de todo, no solo los que atacaban. España estaba en guerra con Holanda e Inglaterra. Entonces hubo un caso, ahorita lo cuento, porque también hizo apostolado entonces con los protestantes y también hizo apostolado con los ricos. Él era amigo íntimo de las mejores familias de Cartagena, porque eran los que además le daban donaciones, porque necesitaba donaciones para continuar su apostolado a todos sus esclavos. Y además eran los dueños de los esclavos, entonces él también quería influir sobre ellos para que trataran bien a los esclavos y los instruyeran en la fe y los dejaran asistir a los oficios religiosos. Muchos que no los dejaban ir a misa, no los dejaban ir a confesar porque tenían que trabajar, entonces no. Entonces él era inteligente, claro. Era hijo de San Ignacio, eso no era, tenía una muy buena formación, además intelectual, y tenía muy claro lo que quería es la salvación de todos. Entonces hizo apostolado con todas las clases sociales. Se sentaba a confesar, que confesaba 12 horas por día. Varias veces se desmayó del cansancio confesando. Se desmayaba. Varias veces se desmayó. Qué impresionante. De confesar tanto. Entonces llegaba una de esas señoras así emperifolladas, así de buen nivel social, y él decía, no, para ustedes, usted necesita un padre más instruido. Hay otros padres que son muy instruidos. A mí déjenme con mis negritos aquí. Y a señoras de buena clase social hacían cola, porque él atendía hasta que no confesara. El último negro no atendía a las personas, a los blancos, ¿no? Los atendía, pero después. Y las señoras se quedaban ahí haciendo la cola esperando que confesara a todos los negritos. Pero las confesaba, y algunas de ellas, una señora Urbina, que era de las mejores familias, les hizo hasta milagros. Tuvo una amistad impresionante y fue la gran donante de él, y habían otros varios, y era amigo del gobernador, era amigo del no recuerdo qué título tenía, el jefe ahí del Tribunal de la Inquisición, era amigo del jefe militar, era amigo de todas las élites de la ciudad, y lo venían a buscar, y él los atendía también. En fin, es cierto, y iba a las casas de ellos y les hizo muchos milagros. O sea, él estaba para todos. Pero entonces, venga, le cuento lo de los protestantes, que es interesante. Fue un barco de piratas ingleses que un comandante español los apresó por una isla de las Antillas. Les ganó una batalla, los tomó presos y se los llevó para Cartagena. Entonces llegaron varios barcos, no me acuerdo cuándo eran, 4 barcos, ¿no? Eran como 1000 ingleses presos. Habían sido derrotados, ¿no? Entonces San Pedro se fue en una barca hasta los barcos a hacerle apostolado a los ingleses. Y los convirtió. Y entonces entró allá al barco, y claro, habría uno que otro católico también, entonces celebró misa delante de todos y empezó a predicarles, y eran presos, todos eran presos, ¿no? Entonces, pues, en una de esas, en uno de los barcos donde estaba ahí haciéndole apostolado y tal, de repente le dicen, no, es que aquí hay un arcediano, una especie de obispo anglicano, protestante, inglés, ¿no? Que se lo vamos a presentar para que lo conozca, que creo que San Pedro era, en fin, era un religioso, culto y tal, entonces, bueno, lo va a presentar aquí, y de repente entra el tal obispo, un señor así, ya anciano, de barba, así. Entonces, San Pedro comenzó a hacer el apostolado al hombre, y conversaron en latín los dos. Los dos conversando en latín. Estuvieron como 3 horas conversando los dos solos ahí, hablando de fin, discutiendo, ¿no? Y San Pedro mostrándole que la iglesia anglicana era falsa y que la verdad era la de nuestro Señor, y que, en fin, dándole argumentos, polemizando con él y el arcediano y conversando y conversando. Y bueno, y ahí comenzaba a tener una cierta amistad, ¿no? Y se encontraron varias veces, y San Pedro insistiéndole que se convirtiera. Entonces al final le dijo, no, yo cuando esté cerca de mi muerte, yo ahí me bautizo. Así le dijo él. Sí, así le dijo a San Pedro. Y bueno, San Pedro continuó, y luego los invitó a que fueran a la casa de él, al convento ahí de
Cartagena, ¿no? Que lo fueran a visitar. Y en una de esas llegó una delegación y los recibió, les hizo una comida. Luego los invitó, era cerca de la Navidad, hizo la celebración de Navidad para todos sus negritos y después hizo una celebración de Navidad solo para ellos. Para los ingleses. Hizo una decoración especial en la iglesia, una comida especial y los trató así con una bondad, se los ganó con una dulzura. Y mire qué cosa bonita, que él era de temperamento colérico. Él, humanamente, psicológico. Sí. Innato, él tenía un temperamento muy impulsivo, colérico, pero por la santidad de tal manera lo dominó que él conquistaba a las personas por la dulzura, por el buen trato, la bondad. Las personas se sentían amadas por él, que él se interesaba por ellos, en fin. Entonces se los conquistó a sus ingleses, bautizó 500 de esos. 500. 500 ingleses. ¿Y el obispo de los 1000 que estaban presos, 500. ¿Y al final el obispo? A las tantas el obispo cayó enfermo. Entonces lo llevaban al hospital. Él fue el fundador del hospital y del leprosario, San Pedro Claver. Y visitaba con una frecuencia impresionante a los leprosos, el leprosario en un lado y el hospital en otro. Claro. Con frecuencia visitaba, atendía a los enfermos, los lavaba, les tendía la cama, barría el hospital, les daba comida. O sea, una atención así, una dulzura, una maternalidad. En fin, se ganaba a todo el mundo, ¿no? Entonces cayó el obispo ahí enfermo. Y se empezó a poner grave, y entonces al final le dijo, bueno, yo inglés europeo, ¿no? Y yo dije que me iba a bautizar cuando iba a morir, entonces ahora sí me bautizo. Y lo bautizó y murió en los brazos de San Pedro Claver. Qué impresionante. Este obispo. Qué impresionante. Entonces sí ve que no fue solo los negritos, no, sobre todo los negritos, pero universal, claro. Pero con todo el mundo, sí. Se ha dicho que maometanos también. Maometanos convirtió a varios y les hizo, y él decía que eran los más duros en sus escritos, dice. Ah, sí, que los más duros de convertir eran los maometanos. Claro, algunos de esos negros eran maometanos. Claro. Porque en África algunas tribus ya estaban había conquistado parte de África. Y otros que eran de otros pueblos, árabes, lo que fuera, que eran comerciantes, porque era un puerto, entonces eso pasaba gente. Llegaba a todo el mundo. Entonces habían incluso muchos comerciantes que llegaban y se quedaban a vivir ahí, con sus negocios, sus cosas, eran musulmanes, maometanos. Y les hacía, a uno le hizo apostolado durante 20 años, a otro le hizo apostolado 30 años, otro que le hizo apostolado durante 40 años, y todos al final se convertían, pero hubo uno que no logró convertir. O sea, al final de le todo hizo apostolado 40 años y era uno que tenía un negocio ahí en un parque donde San Pedro iba, que era como un mercado, una zona así comercial. Entonces él iba ahí y hacía clases de catecismo. En el parque. Había mucha gente, entonces paraba y así daba clases de catecismo y tal a los católicos y a los no católicos. Y al musulmán después hablaba con él y decía, le insistía que se bautizara, y el otro, no, duro. Y se murió, y nada, el hombre, 40 años y no se murió. No consiguió convertirlo. Pero espere, que la vida no termina cuando alguien se muere. Entonces un día San Pedro tuvo un hermano jesuita, no era padre, era hermano. Además, él no quería ser padre, él se ordenó padre porque le mandaron. ¿A San Pedro Claver? Por humildad se quería quedar como hermano. Qué impresionante. Pero digamos, le mandaron porque también a alguien no le pueden mandar a ordenarse, pero los superiores le dijeron que era lo más conveniente y él por obediencia a sus superiores se ordenó. Pero bueno, había otro que era hermano, que Nicolás, que lo acompañó los últimos 20 años de su vida y fue el primer biógrafo. Muchas de las cosas él fue testigo de eso y las escribió. Entonces un día, este hermano, después de que San Pedro murió, este hermano le siguió haciendo apostolado al musulmán ese. Y había un mendigo en esa plaza que San Pedro también le había hecho apostolado, le daba comida, le daba cosas y era devoto de San Pedro, ¿no? Y el mendigo se unía al hermano y empezaban a discutir con el musulmán y que se tiene que bautizar y que esa religión es falsa. Era toda la ciudad que había sido beneficiada por San Pedro. ¿verdad? Toda. Y nada que se convertía. Entonces había un lugar ahí en la iglesia que no es la actual, era una iglesia anterior, en el mismo lugar, pero era otra iglesia más pequeña. Y había una capilla lateral donde había una imagen que es Nuestra Señora del Milagro. Y yo, en fin, por ahí traté de investigar, no pude encontrar cuál fue el milagro, que parece que hubo un milagro con esa imagen. Y que estaba ahí, bueno, el confesionario lo tenía en esa capilla lateral de la Virgen del Milagro, ahí ponía el confesionario. Y le había puesto como varias tablas así,
que era donde se sentaban todos los negritos a hacer la cola para Hacer la confesarse, ¿no? Y en el confesionario un cuadro, una pintura, porque él era muy gráfico en el apostolado, una pintura de un alma condenada en el infierno. Así para que el que se fuera a confesar la veía y tengo que confesarme bien porque mira lo que me espera. Bueno, entonces, ahí en esa capilla fue donde primero lo enterraron. La primera vez lo enterraron ahí, en la de la Virgen del Milagro. La capilla de la Virgen del Milagro. Ahí fue donde lo enterraron, entonces él estaba enterrado ahí. Entonces un día el musulmán ese lo invitaron a entrar ahí para conversar, sentarse ahí, se sentaron a discutir con el musulmán ese que no había logrado convertirse en San Pedro. Desde 40 años. Y ahí el hermano Nicolás entonces empezó a decirle no sé qué, que se bautice. Mire, ahí está el padre Pedro Claver, que tanto quiso que usted se convirtiera. Y él miró así, ahí el hombre se emocionó. O sea, le había cogido cariño a San Pedro Claver. No se había convertido, pero le tenía cariño, le tenía admiración en el fondo, ¿no? Por la bondad con que lo trataba y esas cosas que él percibía, que lo que quería el bien de él, ¿no? Y la gracia que actúa. Entonces él dijo, él está ahí, el padre Claver está ahí. Claro, esa es la tumba de él. Vaya, pídale perdón a San Pedro y dígale lo que él enseñó. Entonces le dijo que repitiera una ejaculatoria que San Pedro enseñaba, iba a decir, la recuerdo, pero la idea era esa. Jesús mío, ten piedad de mí, ablanda mi corazón, una cosa muy jesuítica, lógica, ablanda mi corazón, ilumina mi inteligencia, para que algún día te vea en el cielo, algo así, una ejaculatoria. Entonces le dijo, repita como él decía, como él nos enseñaba, Jesús, no sé qué. Entonces el musulmán fue y repitió, Jesús, ablanda mi corazón, repitió la oración, y ahí el hombre se conmovió, se arrodilló en la tumba, abrazó la tumba de San Pedro y se puso a llorar, abrazando así con la tumba de San Pedro Claver, llorando a mares, y ahí yo me quiero bautizar. Qué impresionante. Ahí le hicieron la catequesis, se bautizó y al poquito tiempo murió. A los poquitos días murió. Entonces San Pedro lo convirtió al final desde el cielo. Después de muerto, impresionante. A ese musulmán duró 40 años, le había hecho apostolado infructuosamente. Impresionante. Si hay alguien de corazón duro, ya tiene un intercesor. Si yo quiero convertir a alguien, intento, mire, 40 años después, ya lo convirtió. Pero mira, hermano Francisco, vamos a hacer una pausa y después de la pausa viene lo más interesante. Entonces no se despeguen porque esto está fenomenal. Hay tantas interpretaciones de la Sagrada Escritura, hay tanta confusión sobre la Biblia, es necesario conocer la verdadera interpretación católica de la Biblia. Por eso los Caballeros de la Virgen han preparado un podcast bíblico que todos los domingos a las 6 de la tarde les dará el hermano Gabriel Escobar. No se lo pierdan. Fenomenal, hermano Francisco. Y continuamos con esta historia de San Pedro Claver que realmente es impresionante. O sea, ya con lo que nos ha contado, pero yo quería hacer una pregunta y es que muchas veces uno piensa que los santos son de cosas menudas, ¿no? De la vida del día a día y tal. Pero ¿será que Dios les dio todos esos dones? Dios les dio todo eso para algo mayor, ¿no? Como que viendo un poco desde arriba, como que intentando ver con los ojos de Dios. ¿Cuál sería la misión de San Pedro Claver vista desde arriba? Sí, yo creo que ese es un punto muy, muy importante porque es muy bonito, muy formativo todas estas anécdotas, digamos, que nos estimulan a querer imitarlo, porque el Papa Benedicto XVI decía que la vida de los santos es el Evangelio vivo. Qué interesante. Claro, un santo es el que tomó la doctrina, las enseñanzas del Evangelio y las vivió. Entonces es un ejemplo vivo del Evangelio, es un ejemplo muy para nosotros imitar. No quiere decir que hay que imitar todo, depende de la vocación de cada uno, el camino de cada uno, que vamos a ver que San Pedro fue de ese camino de un gran asceta, así que San Pedro de Alcántara, ahorita podemos hablar un poco de eso, pero la vida de penitencia que él llevó es una cosa impresionante. Sí. Entonces no quiere decir que todo el mundo para ser santo tiene que hacer todas esas penitencias, ¿no? Es lo que cada uno tiene un camino espiritual propio, digamos. Pero bueno, hay que imitar su gran amor a Dios, su caridad con los demás, su celo por la salvación de las almas, que es lo más importante. Porque, por ejemplo, un milagro que lo hizo varias veces fue resucitar muertos. Y la mayoría de los casos en que él resucitó muertos eran personas que o no estaban bautizadas o no estaban en gracia de Dios. Él la resucitó para poderlos confesar o para bautizarlo. Para salvarlo. Y había el caso de un esclavo que la familia, que era la dueña de ese esclavo, pensaba que era católica. Y porque iba a misa, comulgaba y decía que ella había sido bautizada. Y ahí San Pedro tuvo una
moción del Espíritu Santo, y cuando le avisaron que había muerto, se fue corriendo a esa casa y dijo, no, ella no puede, no puede ser. Y fue y rezó y la resucitó. Y la confesó, le dijo a todos, salgan por favor, la confesó, y en la confesión él hizo una serie de preguntas y él concluyó que no estaba bautizada. Qué impresionante. Entonces la bautizó y ahí murió. Entonces la resucitó para salvarla. Para salvarla, Entonces no era para hacer un show, un espectáculo delante de los demás, era para salvar esa alma. Entonces las cosas hay que verlas de los ojos de Dios, digamos lo que se podría llamar la teología de la historia. Entonces el papel trascendental que tuvo San Pedro Claver en la evangelización de América, específicamente de Colombia, ya fue un trabajo ingente, heroico de muchos misioneros que vinieron antes de él incluso, y también en la época de él, claro, que evangelizaron y convirtieron a los nativos de aquí de América, que todos vivían hundidos en la idolatría, en la antropofagia. Algunos de esos africanos también eran antropófagos, ¿ah? Wow. Y tenían unas costumbres súper disolutas, ¿no? Eran borrachos, eso, una cantidad de costumbres pésimas, y sobre todo, pues estaban fuera de la Iglesia Católica y fuera de los sacramentos, en fin. Entonces uno ve que ese comercio de esclavos traía unas influencias negativas para el país, para el continente, por esas costumbres y por esas rituales, esas religiones idólatras, y como él mismo les decía que esas eran religiones del demonio. Entonces, una frase de la Escritura dice, todos los dioses de los paganos son demonios, los ídolos son demonios. Entonces, no voy a decir que lo hacían explícitamente por adorar al demonio, pero estaban en manos del demonio y adoraban demonios. Entonces, eso era un elemento nocivo para el país, y si ellos continuaban con esas costumbres, y hasta hoy en día uno va a ver, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, que no hubo un San Pedro Claver, hay muchísima brujería hasta hoy en día. Y mire que han sido evangelizados, ya son católicos y todo, pero continúan con esas costumbres, no son fáciles de erradicarlas, porque eso viene de generaciones. Hay como una inercia así que no es fácil de neutralizar eso, ¿no? Supersticiones profundas, ¿no? Tremendo. Y en la costa atlántica es mucho menos por el trabajo de San Pedro Claver. Entonces uno ve que fue un verdadero, digamos, exorcismo que él hizo a todos esos pueblos, y evitó que el demonio adquiriera como que un señorío en estas tierras colombianas y americanas, ¿no? Claro que Cartagena era la puerta, ¿no? Era la puerta. Para toda la virreinato. Y es muy bonito porque él era jesuita, la Compañía de Jesús que la había fundado San Ignacio de Loyola, como comentamos. Y el llamado de los jesuitas de San Ignacio de Loyola y los jesuitas, sus discípulos, fue justamente en el momento en que apareció Lutero y el protestantismo, que rompió con la Iglesia Católica y arrastró casi la mitad de Europa, todo el norte de Europa, países enteros abandonaron la Iglesia Católica. Y hubo varios santos jesuitas que hicieron apostolado, lo que hay hoy en día católico en Alemania, que es mucho más de lo que se piensa. Todo el sur de Alemania es católica, Austria es católica, gracias al apostolado de varios misioneros jesuitas. También. Entonces se hicieron un trabajo muy grande para reconquistar, digamos, todo eso, pero bueno, mucha parte no se reconquistó. Pero entonces es muy bonito que justo en ese momento el demonio como que le robaba una parte de su heredad, como dice la Biblia, a la Iglesia Católica. España descubre América y España y Portugal vienen a evangelizar un continente entero. Qué impresionante. Entonces la Iglesia le quitan una tajada en Europa y Dios le da un continente, 10 pasteles para qué impresionante, para evangelizar, ¿no? Y los jesuitas pues fueron de las grandes órdenes misioneras aquí en América, y San Pedro Claver, como les digo, específicamente con los negros. Y además una cosa interesante, que hablamos de que como el apostolado él fue muy universal, no solamente con los negros, él también hizo apostolado con los indios. ¿Con los indígenas también? Claro, que al final de su vida los portugueses eran los mayores negreros que habían, ¿no? Que la mayoría de los negros venían de colonias portuguesas y eran los que más traficaban negros, eran los portugueses. Y entonces hubo un momento donde Portugal se separó de España. Entonces ya no venían casi barcos negreros aquí, entonces venían menos.
Entonces él comenzó, impresionante, con un hombre de horizontes Sí, de un universales, fuego de ¿no? alma. Sí. Él comenzó a planear ir a África. Como ya los negros no venían, entonces él iba a ir a África a evangelizarlos allá. Qué impresionante. Y entonces se fue, entró hacia el continente, se salió de Cartagena y entró hacia el sur, a la región del Sinú, que bueno, hoy en día es, no sé, como Todo el 500 Cesar, kilómetros más sí. al sur de Cartagena. Y los que no son de Colombia no sabrán, pero en Montería, Sincelejo, por Urabá, estuvo por Tolú, que es en la costa caribe, pero mucho más al sur. Y fue ahí a hacer apostolado con los indios, con los negros que también iban a haciendas, los compraban, iban a trabajar en esas haciendas, también iba a buscar a los que él había bautizado en Cartagena, que habían ido para allá, pero también a hacer apostolado con los indígenas. O sea, Porque los marcaba, ¿no? A los negros. a él les ponía así como en el cuello les ponía así una señal. No sé si era con el nombre, no recuerdo, pero para identificarlos, ¿no? Para continuar Y haciendo a todos los apostolado. bautizados les ponía un rosario en el cuello, les ponía ese collar con un nombre. Qué impresionante. Para ir detrás de ellos y seguir haciendo apostolado. Sí, impresionante. Entonces, muy bonito eso, ¿no? Que él tuvo un papel muy importante para evitar que todo ese paganismo africano, que algo penetró, y perdura hasta hoy en día, pero hubiera sido mucho mayor sin el trabajo de él, muchísimo mayor. Entonces fue como un anteparo que él puso para esas influencias de ese paganismo africano y bueno, los convirtió. Hoy en día la mayoría de la población negra aquí en Colombia son todos católicos, Claro. ¿no? Sí, impresionante. Otra pregunta, hermano Francisco. Sabemos que él es muy bondadoso, ¿no? San Pedro Claver convirtió a muchos por su bondad, pero creo que, claro, la santidad, como dice San Tomás, la santidad está en el equilibrio. Él también era una persona firme, ¿no? Bastante firme y además era español y de temperamento colérico. Los temperamentos no son malos, lo malo es uno dejarse dominar por el temperamento y no dominar el temperamento y usarlo para el bien. No, San Pedro con unas actitudes impresionantes, porque claro, él como ya dijimos, él los bautizaba y todo eso, pero él seguía asistiéndolos espiritualmente y celebraba las misas para ellos y recorría las casas donde estaban para llamarlos para las fiestas más importantes, para que asistieran a las celebraciones de Semana Santa, las procesiones, Corpus Christi, en fin, quién sabe. Iba y continuaba, la catequesis de él era continua. Y celaba mucho por las buenas costumbres, que como dijimos, ellos traían ya costumbres muy disolutas, claro, por su cultura ahí en África y tal. Entonces no era fácil que practicara la monogamia, guardaran la castidad antes del matrimonio, no se emborracharan, en fin, pues eran costumbres muy arraigadas. Entonces él combatía eso, pero con una radicalidad y a veces hasta con violencia. Entonces a veces claro, esas razas son muy dadas a la danza. Y eso es imposible quitarle además la danza en sí misma no tiene nada de malo. El problema es que la danza sea inmoral, ese es el problema. Y nosotros tenemos casa allá en Mozambique y eso todo es con tambores y con bailes, y en la misa todos van llevando las ofrendas con baile, pues esos son muy musicales, ¿no? Y muy rítmicos, digamos. Entonces con sus tambores y sus cosas. Entonces claro, eso él no se los prohibía. Él les organizaba fiestas, cuando había una fiesta de la Virgen, una fiesta religiosa, él mismo les organizaba banquetes, y él organizó coros y conjuntos musicales. Él enseñaba música a los niños y todo. Y bueno, que tocaran sus músicas y todo, pero que no fueran cosas inmorales, ¿no? Entonces a veces ellos se pasaban de la raya. Entonces cuando había alguna fiesta o algo, él les caía de improviso en la fiesta. Y caía de improviso a ver si la fiesta estaba haciendo algo decente o no. Y cuando no era decente, en varias ocasiones sacaba un flagelo, que es un látigo con chuzos, con el cual él hacía penitencia a sí mismo, Era el que él usaba para sí mismo. ¿Con el que él se daba a sí mismo? Con el que él se castigaba a sí mismo para hacer penitencia. Con ese mismo lo sacaba y entraba en medio del baile, los increpaba, les volteaba las tinajas que tenían de ellos. Hacía mucho un vino de palma. Era como un aguardiente, un licor así. Cogía y les volteaba todo el licor ese, les volteaba todas las mesas, la comida, los agarraba a latigazo, los sacaba todos corriendo. Como nuestro Señor en el templo, así. Como nuestro Señor en el templo les acababa la fiesta. Y cogía los tambores y se los decomisaba. Los decomisaba y se los llevaba para ir para el convento.
y ellos tenían que pagar un rescate por el tambor. Así que era el rescate tambor, monetario, pero la moneda, pero la plata no era para él, no. El rescate que pagaban por el tambor para devolvérselos era para ayudar en el leprosario que él había... Qué impresionante. Como una ofrenda. Y que él asistía, ¿no? Interesante. Entonces luego él no admitía que en público hubiera mucha familiaridad en el trato entre los dos sexos. Y en varias ocasiones veía a una pareja por ahí besuqueándose así en la calle, y él llegaba y los regañaba en público, le decía que eso no podía ser hecho, que era escándalo, que no sé qué, esa no es su esposa, y usted cómo hace eso. O sea, no tenía pelo en la lengua, era por el celo, por el bien de sus almas, por su salvación, por la práctica de la virtud, por la santidad. Entonces era muy enérgico. Luego a los amos, él iba por una calle y escuchaba que en una casa estaban dándole latigazos así a un esclavo, y él entraba en la casa y podía ser el gobernador, podía ser el millonario de la ciudad, lo increpaba, lo censuraba por tratar mal al esclavo. Le decía todas las verdades. Pero esa era una cosa impresionante, que él compró esclavos. Él que era... Y él mismo los compró. ¿Cómo es eso? Para ver cómo hay que ver esas cosas con matices, claro. Como le dije en el comienzo, la iglesia lo que hizo fue ir mitigando. Y llegó un momento donde ya, digamos, se acabó con eso, gracias a Dios, pero porque no es por una ley que las cosas se acaban. Claro. O sea, si en una ciudad hay mucha borrachera, entonces el gobernador no, prohibida la borrachera, entonces al otro día nadie se va a emborrachar, nada. Eso, o sea, una ley no acaba las cosas. La ley puede ayudar, pero incluso una vez él pidió y habló con el gobernador que expidió una ley para prohibir las fiestas. Esas fiestas no podían pasar de cierta hora de la tarde, hacia la noche temprano. Entonces, por ley se puso un límite a las fiestas. Y cuando era la víspera de días de guardar, de misa, en esa época todas las misas del ayuno era de 12 horas. Claro. Entonces solo se asistía a misa en la mañana, no existía la misa vespertina. Entonces el domingo el que no iba a la misa en la mañanita se quedaba sin misa. Se quedaba sin misa y era obligación ir a misa. Entonces muchos por estar en la fiesta y emborrachándose y todo, entonces se trasnochaban y no así. Entonces en las vísperas de día de guardar de misa no podía haber fiesta. Nunca había fiesta en la vida. Y fue una ley que él le pidió al gobernador y le agradeció porque le hizo caso y el gobernador despidió la ley. Pero entonces, bueno, todo con la esclavitud fue así. O sea, no era así tan simple. Y él necesitaba intérpretes. Claro, llegaban. Él sabía hablar una de las lenguas, pero eran como 15 lenguas distintas, ¿no? Entonces, él necesitaba intérpretes. Y él formó un equipo. Muy bonito. Él formó un equipo. Algunos eran intérpretes y habían otros... incluso esclavos y esclavos de amos, amigos de él, que le ayudaban a pedir las donaciones y recorrían las casas. Él también las recorría pidiendo comida, frutas, porque él recibía a los esclavos. Ahorita les cuento también muy bonito cómo atendía a esos esclavos que llegaban en esos barcos. Y entonces él necesitaba unos esclavos de unas determinadas lenguas que en fin, no había ahí. Entonces él le dio oro, una donación grande que le dieron en oro. Un amigo de esos donantes le dio una donación en oro. Entonces él se la dio a un comerciante de esos esclavistas. Entonces, mire, aquí le doy, necesito que me traiga unos esclavos de tal y tal país, que hablen tal y tal lengua, porque necesitaba el intérprete para después evangelizar a los que llegaban. Entonces este hombre se fue, era un marino, claro, un comerciante, se fue y por allá lo agarró una tormenta y se le hundió el barco y perdió todo. Y perdió el oro y perdió todo. Lo único que le quedó en el bolsillo fue el oro de San Pedro Clavero. ¡Ay, qué impresionante! Y además, él se salvó en la concha de una tortuga. Dios mío. Apareció ahí en medio de los despojos, no sé, estaba la concha de una tortuga y eso lo salvó. Por eso no se ahogó. Y el oro de San Pedro Clavero dijo, miren, San Pedro me salvó la vida, tengo que comprarle lo que me encargó. Y lo único que se le salvó de todo el barco fue el oro de San Pedro. Qué impresionante. Entonces ahí llegó al lugar y compró esos que él le pidió y se los trajo. Él pidió un permiso especial, claro, al obispo, al superior de los jesuitas, no recuerdo, pidió un permiso para él poder tener unos esclavos suyos, que sí eran sus esclavos, pero él no los trataba como esclavos, claro. Eran casi que sus colaboradores en la organización. Pero era la única manera que él tenía para tener quien le tradujera. Pero sabe que es muy bonito el método que él usaba para evangelizar a estos esclavos africanos. Él usaba métodos del siglo XX.
métodos así? visuales. Hoy en día todo es visual, Hoy ¿no? en día. Video. Hoy en día todo es video, porque entra por los ojos todo, Sí. ¿no? Bueno, él usaba medios visuales. Claro, en la época no había celular, entonces Claro. pues no era con el celular, ¿no? Ni con los Pero vídeos, que- pero eran pinturas. Entonces él mandó a pintar una serie de cuadros y del infierno, del juicio final, de la Santísima Trinidad, de la Virgen, de nuestro Señor. Y había uno así muy, muy bonito que era el que, claro, porque llegaban esos africanos que hablaban distintas lenguas, llegaban en esos barcos, que eso llegaba a casi 1 millón por año. Yo ahora le comenté, eran como 16 que llegaban por Sí, año. eran como ¿no? 16 por año Y cada uno traía 600 esclavos y muchísimo. eso venía en unas condiciones inhumanas, los traían en unos depósitos insalubres, húmedos, con una comida pésima, con Uy, poca sí. agua. La tercera parte morían. El promedio era que en el viaje moría Se la morían. tercera parte. Terrible. Entonces, muy bonito que él había prometido que al que le avisara cuando estaba entrando un barco a la bahía, él iba a hacer penitencia y a ofrecer misas por esa persona, Ah, por el que le avisara. por el que le avisara. Entonces Qué todo el mundo se interesante. peleaba y el que veía el barco corría a llegar de primero a avisar, Qué está llegando un interesante. barco. Entonces él tenía ya todo su equipo muy organizado. Entonces él tenía todos esos subalternos, entonces, y ya tenía unos depósitos con víveres, con tabaco, con aguardiente, vino, medicinas, frutas, dulces, en fin, tenía toda que incluso hubo alguien que lo calumnió y todo, que cómo era posible, y que tuviera dinero en su cuarto, un religioso, y que guardara vino en su cuarto, entonces lo mandaron a que el vino tenía que guardarlo en el depósito, él lo obedeció, lo llevó al depósito, bueno, sí, nunca faltan las malas maledicencias, lenguas, ¿no? sí. Entonces llegaba el barco ese, él iba hasta el barco y entraba a esos A los sótanos, por decir algo, sí. esos depósitos ahí lúgubres, oscuros, malsanos, que eran unos Húmedo, olores horrible. inmundos. Imagínense las circunstancias en que vinieron varios muertos ahí que ni lo habían sacado, enfermos con llagas, agonizantes, niños que habían nacido ahí. Eso era terrible, eso los traían, en fin, como peor que el ganado. Y esos negros les habían metido en la cabeza que a ellos los traían para matarlos y sacarles el aceite y venderlo y usar la piel de cuero, pues, para... Ellos pensaban que venían era que los mataran, es lo que ellos creían, entonces vivían todo, bueno, ya nos llegó la hora, ¿no? En esas circunstancias terribles y toda esa presión, sí, y llegaba él bondadoso, dulce, sonriente, empezaba a limpiar, a buscar, primero buscaba a los agonizantes, a ver dónde están los más enfermos, y los traían así a la playa y los clasificaban por gravedad, pues entonces, los niños aquí, porque bueno, eso, los más sanos acá, los más enfermos aquí, y él se quitaba, se llama el manteo, que es como una capa así encima de la sotana, digamos, del hábito jesuita, y se sacaba el manteo y los limpiaba con el manteo, los acostaba ahí, les lavaba las heridas con el vino, les daba a tomar aguardiente para tonificarlos, les daba comida, los trataba con dulzura, y a esos agonizantes había que convertirlos antes de que se murieran. Ellos tenían que aceptar bautizarse. Usted no puede bautizar a alguien un mayor sin el consentimiento. Entonces tenía un cuadro, una pintura así muy bonita que estaba nuestro Señor en la cruz, muriendo, y la sangre que caía de la cruz, esa sangre caía sobre la cabeza de un negrito, que era el bautismo. Y ese negrito después de bautizado, así todo lo ponía así todo como feíto, digamos, después de bautizado lo ponía así brillante, sonriente, alegre, bonito, refulgente. Era para que él entendiera que era el bautismo. Y acá el infierno esperándolo, y a este bautizado el cielo, el paraíso, así, con Dios y los ángeles. Claro, porque era como, él no hablaba, bueno, el intérprete tampoco le sabría explicar tan exacto como lo haría él. Entonces era explicándole con los videos, con el YouTube de la época, con el medio que tuviera para Facebook y esas cosas, ¿no? Entonces así, y les iba explicando para que aceptaran, y los bautizaba primero los agonizantes. Por gravedad, ¿no? Entonces ya después los enfermos los llevaba al hospital, y bueno, ya después los hombres estos se los llevaban ya a unos depósitos que tenían en la ciudad también,
donde ahí los tenían como en un depósito también, y ahí lo empezaban a vender, ¿no? Y ahí lo seguía atendiendo y le daba tabaco y le daba comida. Y ahí en el convento había una esclava que fue fiel hasta el último momento a él, que era parte de ese equipo, que era la cocinera. Era una esclava de una señora amiga y era la cocinera. Entonces todos los días preparaba la olla de los esclavos. Entonces, una ollota así, y venían todos los negritos que no tenían que comer, y todos los pobres también. Y nunca esa olla nunca faltaba. Nunca se quedaba nadie sin comer, nunca se acababa. Si eran muchos, alcanzaba. Si eran pocos, alcanzaba igual. Qué impresionante. Entonces uno ve que es Una sed de almas, un desvelo, una tenacidad de él. Yo ya conté que varias veces se desmayó de tanto confesar, sí, ¿no? Sí, no se Luego era un hombre penitente, era una cosa impresionante. El confesionario lo ponía en un lugar donde le daba el sol todo el día. Mire que Cartagena de la costa caribe de Colombia, es la ciudad más caliente y húmeda. Entonces él ponía el confesionario en el lugar donde le daba el sol toda la mañana. Qué impresionante. Para él hacer la penitencia de aguantar el calor. Y se ponía en todo el cuerpo silicio, se ponía crines de caballo amarradas, apretadas, y alambres con púas, y se ponía en todo el cuerpo. Y encima de eso se ponía una camisa gruesa de algodón para sentir más calor y hacer más penitencia. Usted estaba en Cartagena, un calor terrible. Impresionante. Calor húmedo, tremendo. Y hacía eso. Los zancudos, todo el mundo era ese. Él nunca espantó un zancudo. Dejaba que los zancudos le picaran. Y alguien una vez le dijo, oiga, pero espante los zancudos. Dijo, no, me están haciendo una sangría. Claro, en la época la medicina era más primitiva. Y el remedio, cuando la persona tenía cualquier síntoma de infección, una herida que se infectaba o sí, tenía fiebre, alguna fiebre fuerte, la manera de combatir la fiebre era una sangría, era hacerle una herida en alguna parte del cuerpo para que botara sangre, y en la sangre pensaban ellos que botaba la infección, que a veces hasta funciona, pero bueno, era sangría, entonces era sacándole sangre. Entonces dijo, no, los zancudos me están ayudando, eso es saludable, porque me están haciendo una sangría. Impresionante. Bueno, una vez, no se va acordando de cosas increíbles. En estos días, a alguien le conté del uso de reliquias de un santo vivo. Me dijo, pero uno puede tener la reliquia de alguien vivo. Y yo, claro, ¿por qué no? Para uno tener una reliquia de alguien o tenerle culto a un santo, no hay que esperar a que se muera y la iglesia lo canonice. Porque si es a santo. San Pedro le tenían devoción, ya lo llamaban el santo, le iba por la calle y le iba, el santo. O sea, ya todo el mundo sabía que era santo. Varios relatorios de padres jesuitas de la casa de él dice, aquí ha habido 2 varones santos, que era el padre Sandoval y él, su maestro y él. Y bueno, entonces en una ocasión a él le tuvieron que hacer una sangría porque le dio una fiebre muy fuerte. Entonces le hicieron una sangría. Y los padres, compañeros de él, que es el convento, cogieron esa sangre y la pusieron en telas. Y cortaron la tela en pedacitos para repartirle a la gente, porque la gente pedía reliquias de él. Y repartían la sangre. Los mismos padres repartieron las reliquias de él, estando él vivo. Y hacían milagros. Y hacía con esos milagros, claro. Qué impresionante. Cantidad de milagros. No, esto es increíble. No, impresionante. Hermano Francisco, bueno, en la vida de todos los santos, claro, usted ve, y quien se imagina, con todo lo que usted nos ha contado, uno diría, no, pero él cuando se iba a morir ya... si todo el mundo estaba detrás, era muy querido, pero por lo que hemos leído un poco, en el caso de San Pedro Claver, el fin de su vida no fue así, ¿no? Sí, fue tremendo porque él fue a evangelizar en esta parte más al sur, como le comenté, pero ahí llegó una peste a Cartagena y en el convento ahí de los jesuitas murieron 9 padres en esa peste. Entonces se redujeron mucho y tocaba ayudar a los demás enfermos, y, o sea, había mucho para hacer, claro. Y en la propia casa eran menos, en fin. Entonces el superior lo mandó a llamar. Ahí fue que él volvió y él llegó a Cartagena y se enfermó de la peste. Y no murió por esa peste, pero a causa de esa peste, eso parece que le afectó, en fin, de alguna manera su sistema nervioso y le dio una especie de Parkinson, le da unos temblores en los pies, en las manos y en la boca. La mandíbula aquí le temblaba como cuando una persona tiene una fiebre muy alta, así sí. le cascajeaban los dientes.
que hasta eso le dificultaba, bonito, porque le dificultaba para la misa, pero cuando se le iba a celebrar la misa, Se curaba. la tembladera le paraba. Qué Podía impresionante. celebrar su misa y después volvía a la tembladera, pero entonces eso lo fui movilizando. Y al final quedó que no podía ya caminar, quedó paralítico, postrado en la cama. Y como eran muy pocos los padres que habían quedado, no había un padre que lo pudiera cuidar, un religioso, entonces le pusieron un esclavo negro a cuidarlo, un negro Manuel. Y ese hombre lo trató pésimo, pésimo. Él que dedicó su vida por esa raza, hizo haciéndoles el bien, en fin, haciéndole todo tipo de bondades, y justo Claro. un moreno de esto es que lo trató pésimo. Entonces le daban la comida para que la llevaba, él se la comía, se la robaba y Y se lo la dejaba comía, sin y comer. no le dejaba sin comer, no le daba agua, él necesitaba, él no se podía mover solo. Entonces, para las necesidades más básicas, él necesitaba ayuda de otro, y este negro lo dejaba ahí botado, no le importaba, no le limpiaba el cuarto todo sucio, maloliente, y lo trataba mal, y cuando lo movía bruscamente, o sea, lo trató pésimo, 4 años, y él nunca salió una queja de sus labios. Qué Decía, no, es que yo merezco esto porque yo soy un gran pecador. Era tan humilde que él pidió que lo enterraran en la puerta de la iglesia para que todo el mundo lo pisara. Qué impresionante. No, increíble, Qué ¿no? impresionante. Entonces él sufrió muchísimo, y fue a los pocos deteriorándose, pero muy bonito. En medio de esa enfermedad él tuvo tres veces salió del convento, incluso así paralítico como estaba. Una ocasión fue para visitar a una señora Isabel Urbina, que fue la mayor benefactora de una señora de muy buen nivel, adinerada y todo, que toda la vida fue como su director espiritual y fue una gran benefactora de todo su apostolado, porque la señora cayó enferma y él supo que ella estaba enferma, entonces dijo, no, yo tengo que ir, y dijo que quería confesarse con él, que siempre lo había confesado. Entonces dijo, no, yo tengo que ir a Hizo el confesar. esfuerzo así inmóvil. Entonces se sentó en un asiento y pidió que lo llevaran cargado. Y lo llevaron cargado hasta la casa de la señora y ahí la confesó. Y la otra ocasión fue para visitar por última vez el leprosario. En el leprosario era una cosa impresionante. Es que yo me voy acordando de cosas, Claro. mira, impresionante, porque los leprosos se le forman llagas, ¿no? Y él en varias ocasiones limpiaba las llagas con la lengua. Qué Le limpiaba impresionante. la llaga a estos enfermos. Y algunos párrocos empezaron a hablar mal de él, que él estaba bautizando y no sé qué, sin permiso. Entonces dijo, bueno, vengan, acompáñenme. Te invitó a uno de los padres que lo acompañara. Y el padre lo acompañó, eso fue uno de los barcos. Entraron al depósito de los negros en el barco. Era tal el mal olor y la hediondez que el párroco se desmayó. Le dio náuseas y se desmayó. Y nunca más lo acompañó. No, tranquilo, siga yendo. Yo no voy a hablar mal de usted. En otra ocasión fue uno que fue al hospital al leprosario. Y lo vio limpiando la llaga esa y dijo, no, este hombre es un santo. Y en una ocasión él entró, no creo si era un barco, al leprosario y sintió una tal repugnancia y el mal olor que se iba a devolver. Y dijo, pero ¿cómo es posible? Qué flojo que soy yo. Ahí sacó el látigo y el atetón empezó a Empezó a latigarse. acelerarse. Tengo que dominarme a mí mismo. Ahí se aguantó y empezó a limpiar el leproso y todo eso. Entonces la segunda salida fue al leprosario. Y la tercera salida que hizo era tal el celo por los esclavos que llegaban que él supo que venía un barco. Estaba paralítico. Dijo, no, me tienen que llevar. Y ahí lo llevaron cargado y esperó a que el barco llegara con todo su equipo y dirigió y atendió y los evangelizó y todo desde el postrado en el asiento. Y me olvidé, cuando iba al hospital, al leprosario para llevarlo al leprosario lo montaron en un caballo, para que el caballo pues lo llevara hasta allá, ¿no? Y lo montaron en el caballo, él estaba, no podía las manos temblando, no tenía movilidad, no tenía dominio sobre eso. Y el caballo, una cosa del demonio, ¿no? El caballo salió, se desbocó. Se desbocó el caballo. Y pasó el caballo corriendo ahí por todas las calles, siente que todo el mundo viendo al padre Claver paralítico encima del caballo. Uy, se va a matar, se va a caer, se va a matar. Y de repente el caballo paró, mansito, y siguió caminando normal. Y no se cayó. Fue un cuasi milagro, digámoslo así. Pero bonito el celo de él, incluso paralítico, quería salir Qué impresionante.
hacerle bien a las almas, ¿no? Qué impresionante. Pero bueno, ahí estuvo postrado y lo que usted dice, nunca nadie más lo volvió a visitar. Él que era famoso, tenía fama de santo, había curado, había resucitado muertos, había hecho profecías a varios que se habían cumplido, en fin, que eso no hubo tiempo de hablar y ya veo que el tiempo se acabó. Y entonces ahí él dijo, yo voy a morir un día de la Virgen. Y el 6 de septiembre bajó por última vez a la iglesia, comulgó, rezó ante la Virgen del Milagro, subió otra vez a sus aposentos y ahí se adormeció, quedó inconsciente, plácidamente. Y ahí se recorrió la voz de que iba a morir. El santo está muriendo, el santo está muriendo. Y ahí el gobernador, el jefe de la Inquisición, todos los ricos, todos los potentados, el obispo, todo el mundo en el cuarto de San Pedro Claver, acompañándolo. En el lecho de Y muerte. todos los esclavos, todos los negros vinieron en multitud. Todos en multitud. Y todos querían entrar a verlo. Ahí murió el 8 de septiembre, como él había dicho, el día del cumpleaños de la Virgen, a la madrugada. O sea, a la madrugada, a las 2 de la mañana. Sí. El día estaba empezando, pero era 8 de septiembre. Ahí ya murió y ahí se corrió la voz y todo el mundo quería acercarse. Ahí empezaron incontrolable. Hasta tuvo que venir los militares y ni los soldados lograron controlar la multitud. Que querían pasar delante de él. Todo el mundo quería pasar ante él a besar y a sacar una reliquia. Entonces, eso sí decía, ¿no? Que tocaban los rosarios. Los que le rosarios, ponían todo, y repartían las sábanas por pedazos, las camisas por pedazos, y todo el mundo quería una reliquia de él. Y la gente se peleaba para pasar, entonces lo pusieron de los brazos así en cruz, flexibles, porque se mantuvieron flexibles, iban pasando los negritos y le cogían las manos, que decían que eran unas manos que parecían de seda, ¿no? Qué impresionante. Blanquísimas, purísimas y blanditas, así, fresquitas, y muerto. Y con las manos de él se persignaba, se tocaban donde estaban enfermos, en la cabeza, y pasaba el lodo y cogía la mano y las dos manos. Entonces ahí, el cadáver ahí tocándolos. Y al final lo querían bajar ya para el entierro, para el funeral, y era tal la multitud que no dejaban. Entonces este hermano Nicolás cogió una almohada de él y dijo, bueno, aquí voy a repartir reliquias, y se fue para otro lado para traerla. Entonces todos se fueron a reparar y ahí cogieron la almohada, volvieron pedazos, pero mientras tanto pudieron mover el cuerpo para meterlo allá, para llevarlo a la capilla, al funeral. Impresionante, ¿no? Qué impresionante. Y bueno, para terminar, lo canonizaron por 2 milagros que hizo en Estados Unidos. Porque un padre jesuita hizo apostolado y habló de la vida. Él curó 2 enfermos terminales, uno de cáncer y otro de no me acuerdo qué otra enfermedad, incurables y milagros comprobados, y por eso lo canonizaron. Qué impresionante. Hasta hoy en día se puede ir a visitar allá en Cartagena, ¿no? Quien va a la iglesia de San Pedro se lo encuentra ahí. Sabe que, pues, súper bonito cuando tuvimos la oportunidad de ir hace unos años, que se ve la calavera de él, sí, el cráneo de él, pero emana paz, ¿sabe? Emana una bondad, una paz. Bendecidísimo. Bendecidísimo. Vayan a Cartagena, que es muy bonita. Hay otros santos ahí, pero el principal es el valle, lo visitan. Fenomenal, hermano Francisco. Muchísimas gracias, pues, por todo, por estos... Hay que irse para el cielo, no hay tiempo. Exactamente. Continuamos conversando de él. Y también les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Compartan, inviten, den su like, den sus comentarios también, para poder continuar con este apostolado. Los que tengan preguntas, todo, bueno, pueden preguntarle. El hermano Francisco está a disposición. Y bueno, esperamos vernos en una próxima ocasión. Ahí nos veremos. Recibimos a San Pedro Claver en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pedro Claver, ruega por nosotros. San Pedro Claver, ruega por nosotros. San Pedro Claver, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nos libre de tantas esclavitudes que hoy en día peores. Exactamente. Salve María. Bueno, salve María.